las estrategias innovadoras sobre el mejoramiento genético en la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Cuál es su nombre? José Merced Mejía Muñoz. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva haciendo mejoramiento genético? Ya en forma práctica más o menos unos 15 años. ¿Con cuántas especies está trabajando? Estamos dentro del género Dalia, Okay. que tiene ahorita 42 especies. De esas 42 especies, pues las vamos abordando de manera, pues, gradual, en la medida de los tiempos, las posibilidades, todas esas cosas. Dentro del género Dalia hemos trabajado 6 especies. Estamos trabajando en Euforbia, en Nochebuena, cultivada y silvestre. Estamos trabajando en el género Cosmos y en el género Simia. O sea, si lo quieren ver en números, estamos trabajando, son 6, 10, 13 especies, pero ya en forma más concentrada dentro del género Dalia. En 6, más concentrada, ¿no? ¿Y solamente ha trabajado con esa especie o antes ha trabajado en mejoramiento con alguna otra? No, dentro del mejoramiento nada más con esas. Sí, no, es que el mejoramiento es muy celoso, ¿no? No puede uno abrir demasiado su abanico de posibilidades si realmente quiere uno hacer aportes, ¿no? O sea, tener logros. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, en el caso de la rosa. Los hibridadores de rosa solamente se dedican a rosa, y dentro de rosa 1 o 2 especies, y llevan más de 120 años para poder aportar cosas, ¿no? O sea, no es aquel que dice que hace mejoramiento genético en muchas especies, realmente no hace nada, porque uno no tiene la capacidad de poder concentrarse en una sola especie, ¿no? Es muy complicado. O eres especialista en maíz, o en frijol, o en trigo, pues no puede ser todo. Bueno, ¿qué métodos de mejoramiento genético usa? Bueno, yo he estado participando. Hay un método de mutagénesis in vitro, de variación somaclonal. Yo trabajo en la parte de micropropagación, un poco en la parte de los reguladores de crecimiento. Entonces, generalmente pues utilizo las herramientas del cultivo in vitro, y entonces de repente ahí aprovecho mutagénesis, o aprovecho variación somaclonal, o selección individual, ¿no? Cuando aplicamos algún factor de selección dentro del medio de cultivo, ¿no? Ese sería uno de ellos. El otro es la selección a través de familias de medios hermanos, que es una herramienta también pues bastante útil, sobre todo en plantas de propagación clonal, en donde uno puede fijar los caracteres de una manera muy rápida, ¿no? Y la otra es la selección masal, sea en forma estratificada o en forma individual, ¿no? En realidad, bueno, ¿cuál es su objetivo, o sea, al realizar el mejoramiento genético? Yo trabajo en el área de ornamentales. Así que el objetivo fundamental en la parte de ornamentales es incrementar las características estéticas de las plantas, o sea, incrementar el valor ornamental de cada especie. Y cuando hablamos de valor ornamental, que es un concepto también muy amplio, podemos hablar, por ejemplo, del tamaño de la flor, del número de pétalos, de diferencias en la coloración, la presencia de aroma, la altura de la planta, el número de flores por planta, la duración, la vida post cosecha de la flor, etc. Entonces son muchos atributos dentro de la parte, dependiendo pues de la especie, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nochebuena, registramos una variedad de dominio público en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, en donde el objetivo fundamental fue el cambio en el color. La planta no es así una planta muy atractiva comparada con las variedades de invernadero, pero el atributo fundamental es que tenía un color diferente.
Y eso ya nace una variedad también diferente, ¿no? Ese es un caso. En el caso de Cosmos, ahí lo que buscamos es la forma de la flor. Hay flores con pétalos muy delgados o pétalos muy anchos, ¿no? Pétalos muy grandes, pétalos muy cortos, ¿no? Entonces esos son atributos que en esa especie en particular pues le confieren una distinción y un valor ornamental diferente, ¿no? Entonces esos son aspectos pues que van a depender de cada una de las especies. Es el término ornamental es muy muy amplio, ¿no? Okay. ¿Qué nuevas tecnologías ocupa al realizar su mejoramiento genético? Pues yo les diré que pues en el mejoramiento genético práctico no usa nuevas tecnologías. Es un mejoramiento tradicional. O sea, aquel que hable de nuevas tecnologías en mejoramiento genético, de alguna manera está teorizando. Porque en la práctica comercial de las variedades mejoradas, todas utilizan los métodos tradicionales, todas. Y le puedo decir, por ejemplo, en el caso de las rosas, en el caso de las ornamentales, que son las que más trabajo, que las plantas con selección, mejoramiento genético asistido, o las plantas de ingeniería genética, que podríamos llamarle como nuevas tecnologías, pues están en los laboratorios, están en las vitrinas, porque hay una regulación muy fuerte en todos los países del mundo, en donde no es sencillo producir una variedad comercial a través de las nuevas tecnologías, sin que pase pues por el escrutinio de los científicos para tratar de evitar riesgos, ¿no? El caso de la rosa azul, que se generó allá por los años 80, hace como 6 años se vendía en 3 países solamente, y hace 3 años solamente se vendía en un solo país. Y eso solamente pues, se vendía un número limitado de tallos. O sea, no puedes vender todo, no, es un número limitado. O sea que las mismas empresas biotecnológicas o de mejoramiento genético asistidos se dan cuenta que no es posible en términos de regulación, ni tampoco en términos económicos, llevar al mercado una planta con esas características. Okay. Y tampoco hay, o usted diría que con el mejoramiento genético que usted está haciendo, alguna innovación, algo... A ver, es que una cosa es las nuevas tecnologías. Ajá. Y otra cosa es el mejoramiento genético por sí mismo, porque como su nombre lo dice, el mejoramiento busca producir mejores variedades, ¿no? Y en ese sentido es innovación, ¿no? O sea, pero hablar de plantas modificadas genéticamente o plantas biotecnológicas es hablar de un tipo de tecnología que la sociedad en el mundo no está todavía preparada para recibirlas. Y eso lo habla cualquier científico honesto, lo habla. Y bueno, a menos que sean deshonestos y nos metan por abajo del agua las semillas de maíz transgénico, los jitomates, los chiles, las alfalfas, las soyas o los algodones que ya están en México, ¿no? Pero pues bajo una regulación muy clara o simplemente metidos por abajo del agua. Pero la innovación, la innovación, el mejoramiento genético por sí mismo es innovación. Okay. Bueno, pero como a lo que me refería es sí, como algo nuevo, así como, no sé, el mejoramiento lleva como siempre un método, ¿no? El método que lleva, pero algo que usted ha cambiado de ese método que sea para su mejoramiento, ¿no? No, normalmente no, porque le voy a repetir, nosotros buscamos la parte práctica de esto, y entonces ahorita, pues si les puedo decir que combino el cultivo in vitro con la hibridación y la polinesión natural, pues eso no tiene nada de nuevo, ¿no? Lo que sí hacemos en el sentido del mejoramiento es
buscar los enfoques diferentes. En el caso de las plantas ornamentales buscamos los plantas multipropósito, ¿no? O sea, que no solamente se vendan por su carácter ornamental, sino que también se puedan vender por sus propiedades medicinales o se puedan vender por sus propiedades alimenticias, ¿no? El caso específico, por ejemplo, de la dalia, que es lo que yo trabajo más, nosotros le decimos a la gente, produzcan dalias como plantas de ornato, pero las dalias que no se vendan, cómanselas, porque tienen propiedades antioxidantes importantes, ¿no? O los camotes, aparte de tener principios medicinales, pues son fuentes de minerales, de fibra, de vitaminas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos buscando el mejoramiento, produciendo nuevas variedades a través de los métodos tradicionales, pero con un propósito multipropósito, o sea, medicinal, ornamental y alimenticio, y en otros momentos hasta industrial, o sea, agroindustrial, ¿no? Ese sería lo que yo les puedo llamar, decir innovación. Específicamente el mejoramiento genético, les vuelvo a repetir, pues los colegas que trabajan en la parte de la biología molecular, la ingeniería genética, las nuevas técnicas, pues realmente teorizan y hacen experimentos, pero en la práctica comercial el mejoramiento de ese tipo va en contra de la diversidad genética, ¿no? O sea, pueden pensar ustedes, por ejemplo, que en Michoacán hoy es un desierto verde, en donde solamente existe una sola especie, el aguacate, y ya no hay diversidad, ¿no? Entonces, eso es innovación, pues a lo mejor sí en otros términos, ¿no? Pero en términos naturales, ecológicos, de los ecosistemas, eso va en contra de la naturaleza, ¿no? Por eso ese choque entre los métodos modernos y los métodos tradicionales, ¿no? En donde un método moderno pues busca genotipos altamente eficientes desde el punto de vista antropocéntrico, pero no es lo mismo que las propiedades que tienen los ecosistemas en donde se amortigua la diversidad genética, ¿no? Okay. Sí. Bueno, usted bueno, ¿qué inconvenientes ve dentro del mejoramiento genético? Dentro del mejoramiento genético lo que yo veo es precisamente esto último, lo que les acabo de mencionar. La falta de una visión holística, ¿no? De un enfoque realmente integral. Cada vez que yo produzco una nueva variedad y la introduzco a un agroecosistema, o sea, a un sistema de producción, debo estar consciente que esa planta va a sustituir a otra y que entonces la composición del ambiente en ese lugar va a ser diferente. Entonces yo corro el riesgo de reducir la diversidad genética y promover el ataque de plagas y enfermedades o la susceptibilidad de plantas que bajo los esquemas de los cambios climáticos pues pueden morirse de un momento a otro, ¿no? Ese es el gran problema que yo le veo a los colegas. Por otra parte, también veo una disociación entre el interés del propio fitomejorador de aportar a la sociedad, a la humanidad, una variedad nueva versus el interés económico, ¿no? En donde las empresas transnacionales pretenden de la manera que sea recurrir a recuperar sus gastos de inversión a como dé lugar, pensando que en el mejoramiento genético existe una competencia entre variedades, y hay variedades que pueden ser muy exitosas en un momento dado, pero que tienen una vida útil en el mercado muy breve y obviamente que salen muy costosas, ¿no? Entonces hoy los hibridadores han diseñado un sistema de lo que hoy conocemos como variedades esencialmente derivadas, en donde lo que pretenden es recurrir a la recuperación de gastos, pasándole la propiedad intelectual a aquellos que tengan, que usen como base las variedades que ellos mismos hayan generado, ¿no? Es una discusión hoy tremenda. Ese es uno de los inconvenientes que veo. Primero, la disociación del conocimiento agroecológico, y otra es el abuso en la inversión, los costos de inversión y la recuperación de estos en los programas de mejoramiento genético. Y bueno, su producción
es con una que no tiene